Buenas noches, mi nombre es Dina Viveros, soy el grupo 3 y hoy les voy a hablar sobre un programa que considero que es muy importante, el Chagas. ¿Qué es el Chagas? El Chagas es una enfermedad infecciosa inflamatoria causada por el parásito Protozoario Trypanosoma cruzi, que se encuentra en las heces del insecto o mosquito que lo transmite a animales silvestres, domésticos y a humanos, y puede afectar al corazón, al sistema digestivo de las personas que lo padecen, produciendo diferentes grados de invalidez o inclusive llegar hasta la muerte. Ahora, ¿cómo identifico un posible caso de Chagas? Mediante la historia clínica, el examen físico, los signos. Uno de los signos que presenta una persona que tiene Chagas es el de Romaña, que es el edema palpebral. Luego, otro de los síntomas, en la fase aguda tenemos la fiebre, tenemos ronchas o pápulas, que eso se producen cuando es picado, ¿ya? Cuando existe la picadura. Después tenemos la fase crónica, donde afecta lo que es el megacolon, y en la fase latente lo que sucede es que hay una reaparición de los síntomas y estrés severo. Ahora, ¿cómo podemos hacer para prevenir las reinfecciones de insectos y por lo tanto la enfermedad de Chagas? ¿Qué es lo que podemos hacer? Muy fácil: construcción y reparación de viviendas, educar a la población y a la transmisión de métodos de control. También es muy importante el evitar que haya corrales de gallinas cerca de la vivienda, y lo más importante también sería vigilar constantemente la presencia de vinchucas en la vivienda. Buenas tardes, yo soy el señor Gutiérrez y voy a hablar sobre el diagnóstico de Chagas congénito. Una mujer que esté embarazada o en trabajo de parto o en consulta de puerperio debe realizarse un tamizaje serológico para Chagas. Si el resultado sale que es negativo, debe controlar la serología en cada embarazo. Si el resultado serológico saliera que es positivo, debe aplicar un micrométodo en sangre de cordón o sangre periférica de recién nacido. Aquí el micrométodo positivo, el resultado será Chagas congénito y hay que iniciar un tratamiento. Si el micrométodo es negativo, hay que hacer un segundo control micrométodo antes de 6 meses. Esto tiene que ser antes de los 6 meses, entre los 15 y 45 días de preferencia. Si el micrométodo es negativo, hay que realizar el control serológico cuantificado entre 6 y 12 meses de edad. Si la serología viene a ser negativa, quiere decir que el niño está totalmente sano. Si la serología es débilmente positiva, se va a utilizar una técnica que es la técnica de hemaglutinación indirecta. El control serológico cuantificado 3 meses después se verificará. Si sale negativa la serología, quiere decir que el niño está totalmente sano y que al estar sano, obviamente que esos anticuerpos van a desaparecer, que serían los anticuerpos maternos. Si la serología después de 3 meses sale positiva, hay que realizar la conducta que es el tratamiento del árbol de decisiones 2. Y aquí cada hospital debe buscar la mejor estrategia para asegurarse que la mamá retorne con su bebé para el control serológico entre 6 a 12 meses de vida. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Jonathan Sáez, soy del grupo número 3 y yo voy a seguir explicando la segunda pregunta, pero en los adultos. Como ya hablamos en esta presentación, sabemos que la enfermedad de Chagas va a presentar dos fases, una fase aguda y una fase crónica. Para hacer más didáctica esta explicación,
Yo hice un cuadro comparativo de los principales países sudamericanos en el cual existen más porcentajes de esta enfermedad. En la fase aguda, por ejemplo, en Argentina podemos encontrar el signo de Romaña-Massa, que ya mis compañeros explicaron, que es el edema o la inflamación palpebral. En Chile y Bolivia, el periodo crónico, se van a presentar los megasíndromes. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a presentar cardiomegalia o megacolon o ambos. En Brasil se va a presentar el megaesófago y en Venezuela, en su principio, de acuerdo a las investigaciones, pensaban que solamente existía o se presentaban más las cardiopatías, pero en los últimos años también se han presentado los megasíndromes como el megacolon. Bueno, y en el diagnóstico, como también se dijo en un principio, la principal prueba son las pruebas laboratoriales. Va a depender de la fase en que se encuentre la persona en la cual le hagan una prueba o un test. En la fase aguda generalmente no se aplica esta prueba, pero es posible también hacerla. Para esto vamos a usar un frotis de sangre simple y se va a observar el estadio del parásito en los hematocritos. Luego, en la fase crónica, vamos a buscar anticuerpos que nosotros mismos hayamos generado en sangre. Generalmente la inmunocromatografía, la inmunofluorescencia indirecta y el test de ELISA van a buscar anticuerpos para Trypanosoma cruzi. Soy Tanara Rodríguez. Le voy a explicar el procedimiento con el paciente, los familiares, animales domésticos en el control de Chagas. Actualmente tenemos un programa en Bolivia, la prevención de Chagas, que si en caso exista un caso confirmado, el paciente debe aproximarse a un centro de salud más cercano para que el personal de salud pueda proporcionarle la prueba, medida, tratamiento y seguimientos adecuados. Condiciones para la transmisión vectorial. El huésped tiene que ser susceptible, vector con agente de infección. Condiciones de la vivienda humana apta para que el tripanosoma cumpla su ciclo. ¿Dónde vive este tripanosoma? En la sangre y tejidos de animales, en las personas infectadas. Aquí, como podemos ver, los animales, el perro, la oveja, el gato, el zorro, el cerdo, el conejo. Las características de las viviendas que favorecen la enfermedad es vivienda precaria, mal construida, paredes de adobe con grietas no revocadas, techo de paja o caña hueca, puertas o ventanas no herméticas, corrales, conejeras, escombros o gallineros cercanos al domicilio, ¿no? Animales reservorios dentro del domicilio. ¿Cómo podemos combatirlo? Mantener las viviendas limpias y en buen estado, evitar materiales de construcción cerca de la casa, limpiar detrás de los cuadros inmuebles, alejar la cama, enseres y demás muebles. Los colchones y muebles de tela deben estar forrados, lavar los alimentos antes de consumirlos, mantener la casa ventilada y bien iluminada. Si es posible, colocar mallas y protectores de insectos en ventanas y puertas. Tener a los animales limpios en lugares seguros y alejados de la casa. A realizar una fumigación semestral. Eso sería todo. Gracias. Continuando con el tema del Chagas, vamos a hablar sobre la prevención y control vectorial del Chagas. Actualmente ha bajado mucho la tasa de esta enfermedad gracias a esta prevención y control que años antes no había. Por eso es que vemos personas que sufren este mal del Chagas son personas adultas o adultos mayores. Esta prevención y control consiste en el fumigado total de las habitaciones de una casa precaria que actualmente seguimos viéndola en las áreas rurales, que son casas construidas de adobe, de palos y de paja.
Este control y prevención también eh, toma en cuenta la remodelación del hogar, que es el tapado de las grietas que puedan haber en las paredes, que es donde les gusta vivir las vinchucas. Se deben tapar las grietas de las paredes, de los pisos y del techo. Recomienda mucho poner las mallas milimétricas en las ventanas y en las puertas para así evitar el ingreso de los insectos. Se debe hacer la limpieza habitual del hogar moviendo los objetos, muebles y donde puedan ellas entrar a vivir. Se deben poner mosquiteros en las camas para así poder dormir y evitar las picaduras de las vinchucas. Se recomienda mucho que los criaderos de los animales estén lejos de la casa para que así evitar que se concentren más las vinchucas. Si en algún momento llegan a capturar una vinchuca, no se las debe matar, pisar o agarrar con las manos. Debemos evitar el contacto con la piel, capturarlas y ponerlas en un frasco, llevarlas a una municipalidad o llevarlas a un centro de salud para que sean estudiadas y así también pueda ir el personal a hacer la desinfección del hogar. Debemos cuidar mucho la alimentación, debemos lavar muy bien todos los alimentos que vamos a consumir. En las ciudades, un vector muy importante que transmite el Chagas son las palomas. Por eso es que se debe destruir estos palomares. Y en el área de la salud se debe tener mucho cuidado con estas muestras biológicas que se recaudan para hacer la prueba del Chagas. Yo les voy a hablar sobre el tratamiento de la enfermedad del Chagas. Básicamente este tratamiento se centra en la eliminación del parásito y en controlar los signos y los síntomas del paciente. Para esta enfermedad existen básicamente dos medicamentos, que sería el bencitinazol y nifortrinox. El benidazol se trata para la fase aguda de la enfermedad y el nifortrinox para la fase crónica. La duración del tratamiento para esta enfermedad serían 60 días de estos medicamentos. Olá, companheiros, vou falar da enfermidade de Chagas, que de modo resumido sobre a enfermedade. A enfermedade, sua fonte de infecção são em vivenda precária, em casa de adultos com gritas não abocadas, em teto de paias ou em canha hueca. A enfermedade de Chagas tem o seguinte meio de contaminação, que pode ser de maneira vectorial, que é de besouro, Trypanosoma cruzi, que pica a pessoa. Tem a maneira transfusional, que é através de transfusão sanguínea ou transfusão de órgão, la forma maneira congênita, que o niño já nasce com a enfermidade. E esta enfermedade tem três fases. A fase aguda, que é a fase primária da enfermedade, que se dá principalmente nos niños, e aparece sintomas de febre alta, lesões cutâneas, e a fase indeterminada, que é na fase assintomática, que se dá por tempo indeterminado, e algumas vezes pode apresentar sintomas também. E a fase crônica, que é a fase mais avançada da enfermidade, que se aparece depois de 10 a 15 anos após a contaminação, que quando vem apresentar os sintomas já vai estar em el sistema cardio, digestivo, neuronal e também pode ser de maneira mista. O diagnóstico da enfermidade de Chagas, da fase aguda, se pode fazer a busca do parásito em sangue. E na fase crônica, hace exame serológico, que hace a busca de anticorpo. O tratamento da enfermidade pode ser com o uso de fármaco, que vai ter de primeira e segunda linha, o fármaco.
De primeira linha é o bendidazole e de segunda linha, Nifutimol.